Cordial saludo a todos. Mi nombre es Milady Tafur Acevedo y a través de la asignatura Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global voy a exponer la relación que existe entre violencia y educación y cómo esta relación ha llevado al gobierno a generar políticas educativas para tratar de mitigar esta relación y la violencia que puede existir en las diferentes instituciones educativas. Colombia es un país que carga desde hace décadas con un dolor muy profundo, el de la violencia. No la violencia como un hecho aislado, sino como una estructura, como un tejido que atraviesa la política, la economía, la familia y lo que aquí nos reúne, la escuela. En este episodio, por ello, me propongo hacer una lectura crítica sobre cómo las dinámicas de violencia que han marcado históricamente nuestro país han permeado el sistema educativo y por qué las políticas educativas creadas para enfrentarlas siguen siendo insuficientes. No porque estén mal intencionadas, sino porque responden a la superficie de un problema el cual es mucho más profundo. Y también Solano nos invita a reconocer las problemáticas que existen en el sistema educativo y cuán importantes son para entender las relaciones que suceden dentro de las mismas escuelas. Hablar de violencia en las escuelas colombianas no es hablar de peleas entre estudiantes, es hablar de un síntoma. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder capaz de causar daño físico, psicológico o privaciones. Bajo esa definición, lo que ocurre en muchas instituciones educativas del país no son accidentes o hechos aislados, es el reflejo de lo que ocurre afuera de sus muros. En el departamento del Quindío, por ejemplo, los registros de homicidios han ido en aumento en los últimos años, muchos de ellos vinculados al microtráfico y la violencia intrafamiliar. Esos mismos contextos son los que habitan nuestros estudiantes. No es casual entonces que el Ministerio de Educación Nacional haya reportado más de 11.000 casos de acoso, ciberacoso y agresión escolar entre el 2020 y el 2025. Y aunque existe la Ley 1620 de 2013, diseñada precisamente para prevenir la violencia escolar, siguen existiendo casos de violencia en las instituciones educativas del país y del departamento del Quindío, con números tan preocupantes que el entonces viceministro de Salud calificó en el año 2023 esta situación como una epidemia que no se cura con protocolos, sino atendiendo y entendiendo sus causas estructurales. Para comprender el problema es necesario mirar hacia atrás. Colombia tiene la distinción de ser escenario del conflicto armado interno más prolongado del continente. El bipartidismo liberal conservador dividió al país desde los años 40 y esa fractura con su intolerancia hacia el que piensa diferente dejó una marca cultural que aún persiste. Luego llegó el narcotráfico con el auge de los carteles en los años 80. El país vio cómo la economía ilegal se expandía hacia los barrios marginales, instalando el microtráfico como una lógica de supervivencia. Hoy esa lógica tiene presencia en muchas instituciones educativas, donde niños y jóvenes, como población vulnerable, son los más expuestos. A esto se suma la desigualdad. Departamentos como el Chocó, la Guajira o el Magdalena, marcados por la pobreza estructural, son también los de menor rendimiento académico. La pobreza y la violencia se retroalimentan y la escuela queda atrapada en ese círculo. Para ello, el Gobierno Nacional ha respondido con medidas como la matrícula cero para la educación superior, la Cátedra de la Paz mediante la Ley 1732 del 2014 y el Programa de Alimentación Escolar. Son pasos importantes, sí, pero insuficientes cuando las brechas de desigualdad en el territorio siguen siendo tan profundas. Ahora bien, Solano, Neud, Guajardo et al. Y Cedeño coinciden en la importancia de relacionar las problemáticas sociales que suceden por fuera de las aulas de clase con los conflictos que los estudiantes viven a diario en las instituciones
ya que la escuela no existe en el vacío. Esta está moldeada por las estructuras económicas, políticas y sociales que la rodean. También porque, como lo plantea Note, la escuela tiende a reproducir la estructura de clases, legitimando como natural la cultura de los grupos dominantes, en este caso los violentos. Así que, como expresa Guajardo et al., es importante leer el contexto de la violencia desde sus posibles orígenes, incluyendo, como lo plantea Sirigliano, el económico. Gracias a organismos como la UNICEF y la UNESCO, se han podido reconocer esta gran problemática de las escuelas colombianas que por muchos años estuvieron desconectadas. Y gracias a ello han surgido también estrategias como el programa Aulas en Paz, que busca fortalecer las competencias ciudadanas y reducir la agresión, y la Cátedra de la Paz, que pretende formar buenos ciudadanos para el futuro a través de la resolución de conflictos de manera respetuosa, dialogada y pacífica. El rol del docente en medio de todo esto no es menor, es transformador, pero no puede ser solitario. La escuela necesita que el Estado, la familia y la comunidad también asuman su parte, porque al final la violencia que entra por la puerta del colegio no nació allí y la paz tampoco puede quedar encerrada en esas cuatro paredes. Muchas gracias, eso es todo, nos vemos en una próxima ocasión.